Buenos días, que Dios les bendiga. La verdad es que es una linda mañana. Ni me peiné, pero no importa, para poder compartir con ustedes la palabra. La verdad es que no sabía si la iba a compartir. Yo dije hoy, depende de cómo llegue. Si llego muy cansado, paso de largo, ¿no? Pero como no llegué, o sea, sí llegué cansado, pero me despierto siempre a la misma hora, así que no importa la hora que uno me acueste. Es como que tuviera un reloj interno y si me acuesto a la 1, 2 de la mañana, la otra vez me acosté como a la 1:30, igual me despierto a la misma hora. Me da rabia eso sí, ¿ya? Porque después como a la tarde, después del almuerzo, uno queda como cansado. Pero bueno, aquí estamos con todo el ánimo, ¿no? El tiempo en Argentina fue muy bueno, de mucha bendición para mí y creo que para la gente también. Aproveché de tener algunas reuniones con, con algunas líderes también y informarme un poquito de cómo estaban las cosas eh, allá, ¿no? En Ituzaingó, que hace tiempo que no iba, y también en Rosario. Fue así de pasada en Rosario, el énfasis era visitar a Micaela y coincidencialmente topó el Día del Padre, así que lo pasamos chancho, ¿no? Me dijo, bueno, papá, hoy es el Día del Padre, celebramos, pero tú pagas. Y bueno, fuimos a ver Intensamente 2, recomendable, obviamente con sus observaciones, ¿no? Yo creo que para aquellos que les gusta, no quiero hacer spoiler, ya no quiero hacer un spoiler, pero creo que en cierto sentido es muy buena, está bien construida la película, pero le falta un elemento, ¿no? Esta mañana meditaba en eso. Y el elemento que le falta a esta película es la conciencia, ¿no? Porque el énfasis es que alegría gobierne la maquinita, no sé si la vieron la uno, ya, gobierne la maquinita, y en cierto sentido se fueron, en cierto sentido ayuda a, también no me sé, ayuda a a la ansiedad, ¿cierto? A controlarse, ¿tú la viste? Pero obviamente la alegría jamás va a poder manejar directamente la ansiedad, ¿ok? Lo único que puede manejar nuestras vidas es la conciencia. O sea, la niña llega a una etapa de adolescencia y en esa adolescencia obviamente es natural, se despiertan muchas emociones. Pero ahí, pero interesante en general es buena, recomendable. ¿Ok? No sé qué pasó. Se fueron. Muy bien, vamos a entonces a comenzar en esta mañana. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Efesios. Le vamos a pedir a Andrea, no, estoy bromeando. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Sí, si lo puedes leer. Ok, aquí hay varias cosas, obviamente, que quiero destacar. Esta palabra el Señor me la dio el día viernes en la mañana. eh, bueno, fue el viernes en la noche que Dios me la dio, ok, pero me habló muy duro porque no sé si a ustedes les pasa esto, que de pronto pierden el tiempo. Capaz que ustedes no pierden el tiempo, pero yo me he descubierto, bueno, principalmente el celular, ¿no? No le quiero echar la culpa al celular. El celular no tiene la culpa, soy yo que uso el celular. Me pasa el fenómeno de que me pongo a ver, el otro día me puse a ver unos cortos, porque yo dije, veo cortos para no invertir mucho tiempo en esto.
pero los cortos son cortos sobre cortitos y cortitos y cortitos, ya sea en YouTube o en Facebook, es lo mismo, los shorts que le llaman, ¿no? Y de pronto me di cuenta y habían pasado unas 2 horas mirando los cortitos en la noche. Y me dije a mí mismo, ¿qué estás haciendo? Y justo al día siguiente, yo obviamente recibo esta palabra. Obviamente que el centro de esto tiene que ver con la vida, o sea, la vida es buena, la vida es importante, la vida es preciosa y la vida tiene que ser aprovechable. No, Dios nos dio el tiempo. Usando como ejemplo el celular y la psicología, uno de los fenómenos que ha hecho las redes sociales tiene que ver, cierto, con la anulación del tiempo. El celular tiene la capacidad de destruir la historia de las personas. ¿Ok? Eh, ¿Cómo las destruye? Destruye su pasado y destruye su futuro. Esta es una percepción que he estado observando y que posiblemente algún psicólogo que estudia esta materia sería buena de estudiar. ¿Cómo yo he observado esto? Por ejemplo, las notificaciones que uno recibe tienen que ser instantáneas. Si uno recibe una notificación de 2 o 3 días de retraso, uno siente la sensación de que la está recibiendo tarde. O si la lee 2 o 3 días después, tiene la sensación de que, oh, pasaron 2 o 3 días y no la leí, ¿no? Y era contándote una historia de hace 2 o 3 días. Y uno dice, wow, no la leí. En mi época yo escribía una carta y la carta demoraba 10 días en llegar al destinatario y después 10 días más si es que la escribía urgente para contestarme. Y a veces las cartas no llegaban. Sí, ya sé, estoy viejito, pero era en mi época era así. Hoy no. Hoy en día la gente tiene la sensación de tener que estar viviendo siempre el presente, pero el problema no es vivir el presente. El problema es cuando a ese presente le agregamos un ingrediente que se llama ansiedad, ¿no? Y la ansiedad viene cuando nosotros perdemos la noción del pasado y perdemos la noción del futuro. Cuando perdemos la noción del futuro y no tenemos futuro, vivimos con una inquietud constante de qué vamos a hacer de nuestra vida. ¿Ok? El otro ejemplo son las fotos. Y yo siempre pongo este ejemplo de las fotos. Hoy en día tenemos un caudal de fotos impresionantes. Con Micaela, en el proceso de 2 días, habremos tomado quizás unas 30 fotos. O sea, tomamos varias fotos y un par de videos. ¿Ok? En mi época no era así tampoco. En mi época nosotros teníamos los primeros rollos, que se llamaban rollos, ¿no? Donde venían las películas. Los primeros rollos eran de 12 fotos. Cuando aparecieron las de 24 era tremendo. Cuando llegaron las de 36, wow, el que tenía rollos de 36 era porque podía tener muchas fotos. Y si tenía dos, porque tenía plata, las podía desarrollar y ya podía tener 64 fotos. Imagínate 64 fotos en un álbum. Si nosotros teníamos álbumes para 24 fotos. Y luego aparecieron álbumes para 100 fotos. Álbumes para 100 fotos. Ahí podíamos guardar toda nuestra historia. Y a veces nos faltaban, o sea, sobraban hojas. Entonces, si queríamos poner un álbum de 100 fotos solo para los cumpleaños de un niño, teníamos que esperar hasta el año siguiente para seguir poniéndole fotos. Ustedes dicen, ¿en serio? ¿Así lo hacían? Sí, así lo hacíamos. Poníamos un cuadro con las fotos, ¿no? Y a veces era tan importante el evento que no importa que saliera fuera de foco, ahí estaba. A ver, yo veía fotos a veces que salían un poco entre rojo y amarillento a la orilla, porque alguien había puesto el dedo en la cámara, pero ahí estaba, ya 60-40, porque el evento era importante. Hoy, esas fotos que tomamos con mi hija son preciosas,
pero van pasando los días y dejan de ser significativas, dejan de tener valor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un constante presente. Y ese constante presente está bien, porque el presente es el presente y hay que vivirlo intensamente y hay que aprovecharlo. Pero el tiempo, el kairos de Dios, ya el cronos de nuestra vida, es para escribir una historia. Y la historia sí, aunque siempre viviremos el presente, el pasado siempre será importante. Es importante a veces para recordar que hay cosas que nosotros no debemos hacer o para recordar cosas que tenemos que afirmar. ¿Me explico? Y el futuro es importante no para entrar en ansiedad de no saber qué vamos a hacer, sino para proyectarnos, para planificar, para soñar con Dios. Dios también piensa en el futuro. Todas las promesas que Dios nos da apuntan al futuro. Quizás puede ser un futuro de aquí a 2 horas, pero si es promesa, siempre apuntará al futuro. Y para tener esa promesa, me explico, hay que tener fe. Sin fe, tú no puedes creer en esa promesa. Tú no puedes construir esa promesa. Por tanto, este pasaje es muy significativo. Es muy significativo porque Pablo está aconsejando a la iglesia de Éfeso, yo voy a usar Reina Valera, a andar con diligencia, a aprovechar bien el tiempo. Qué bueno que le está hablando a la iglesia de Éfeso y no a nosotros, porque les dice directamente no como necios, ¿ya? Por si alguien se puede sentir ofendido si le dice necio, ¿ya? Pero es Pablo diciéndole a la iglesia, no a nosotros, o sea, no sean necios, iglesia de Éfeso, sino ustedes tienen que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Quiero que veamos Efesios capítulo 5, versículos 6 al 11. Efesios capítulo 5, versículos 6 al 11. Y voy a pedir si alguien de allá de la chacra lo puede leer. Ok, aquí nos muestra, ¿cierto?, cómo nosotros tenemos un campo de guerra espiritual en el tiempo, ¿no? O sea, hace algunos años atrás vi una película que se llamaba El ladrón del tiempo o el ladrón de los recuerdos de una persona, o sea, no era el guardador, perdón, el guardador de los recuerdos, una cosa así, pero tenía que ver, cierto, con la gente que nos recordaba de la historia absolutamente nada triste, nada, todo era felicidad, pero en el fondo era un engaño, un gran engaño, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos en este pasaje? Varias cosas, ¿no? Que hay una amenaza sobre la vida de las personas. Y esa amenaza viene a través de otras personas. ¿Y cómo viene? Viene a través de palabras vanas, ¿cierto? Viene a través de consejos que no son provechosos. Estas palabras vanas producen engaño y todo engaño te lleva a una vida engañada, ¿ya? O sea, las palabras vanas te pueden llevar a una vida de engaño. Por eso dice que tenemos que andar como hijos de luz. Y nos trae un recuerdo. ¿Y cuál es el recuerdo? El recuerdo es que en otro tiempo
nosotros éramos tinieblas. Quiero que veamos Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Ok, una de las cosas que puede hacer, cierto, el espíritu de engaño o las palabras vanas es precisamente olvidarnos de lo que Dios hizo con nosotros. Olvidarnos de las cosas que Dios nos ha dado. Muchas personas llegan destruidas al ministerio. Bueno, no todas, pero personas llegan destruidas al ministerio. Cuando llegan, cierto, Dios hace una obra linda, maravillosa en sus vidas. Y cuando ya se sienten restaurados, cuando se sienten bien, tienen la tendencia a olvidar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y tienen la tendencia, cierto, a planificar su vida no recordando todo lo que es el mover de Dios, todo lo que fue la restauración en ellos. Y ya planifican y ya sueñan. El problema no es planificar y soñar, porque vos podés planificar con Dios, pero cuando te olvidás de la obra que Dios hizo contigo, tienes la tendencia a planificar sin Dios. Y si alguien te hace una invitación y te ofrece algo mejor, puedes olvidarte de dónde vienes. ¿Me entiende? Y eso es lo que puede pasar contigo. Recibís una invitación y vos sentís, bueno, yo ya estoy listo, ya estoy preparado. Y he visto muchas personas que en la cruzada Dios los usa. Son tremendamente usados por Dios. Y obviamente los pastores de la iglesia le invitan. Y la gente dice, bueno, Dios me usaba tremendamente. Y regresan a trabajar con la iglesia donde fueron como cruzada. Y obviamente el resultado será un desastre. ¿Por qué? Porque la persona iba con la unción que Dios le había otorgado para la cruzada. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, cuando un misionero va a un lugar, tiene que espiar la tierra, siempre lo decimos, y tiene que darle tiempo al tiempo. Pero esto hace el espíritu de engaño. Quiero que volvamos al capítulo 5 y veamos y volvamos a leer el versículo 11. Efesios 5:11. Oye, esta palabra es fuertísima, ¿no? Porque es fuerte, porque está hablando precisamente de que uno de los trabajos de Satanás el diablo es robarnos el tiempo, ¿cierto? Y cómo nos roba el tiempo produciendo obras sin frutos. Obras sin frutos. ¿Qué es una obra sin frutos? Una obra sin frutos es un trabajo, es un hacer carente de valor. Una obra sin fruto es un hacer carente de valor.
Ahora, ¿quién le puede asignar valor a nuestro hacer? El valor se lo puedes asignar tú, pero existe un riesgo de que estés viviendo para ti según tus criterios y pierdas, ¿cierto?, el enfoque de la vida. Pero el valor también puede ser asignado por Dios. Y cuando Dios está, ¿cierto?, en el hacer de nuestra vida, es lo que va a producir fruto. Cuando Dios está en el hacer de nuestra vida, es lo que va a producir frutos. Cuando nosotros tenemos la sensación de que estamos perdiendo el tiempo en un lugar, automáticamente nosotros pensamos ya en nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer de aquí a 10 años? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo me voy a proyectar? Entonces, eso sin Dios es lo que puede producir afán y ansiedad. Y el afán y la ansiedad sin control producen enfermedad. El afán y la ansiedad sin control van a producir enfermedad, todo tipo de enfermedades. De las psicológicas hasta las fisiológicas, porque la ansiedad también puede afectar el cuerpo físico, ¿tá? Puede producir desesperanza. La manera equivocada de anular la vida sin frutos o la ansiedad tiene que ver, cierto, con anular la conciencia. ¿Cómo se anula la conciencia? Se anula, cierto, eh, restándole valor o restándole importancia a lo que Dios quiere que hagamos y proyectándonos en lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si Dios te habla de trabajar con 2 niños por un año, 2 niños por... Es Dios, ¿no? Dios hablándote de trabajar con 2 niños por un año, como Dios me habló a mí y ya he contado muchas veces de la Escuela de Estudios Bíblicos, de 3 personas en un año. Entonces es Dios quien te está hablando. Si es Dios que quiere que inviertas tiempo en eso, eso va a ser fructífero, va a producir fruto. Pero si te descuidas de tu relación con Dios, vas a sentir que no estás produciendo frutos, porque te olvidas del valor asignado por Dios. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? O sea, el valor lo asigna Dios, no tú. Es Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, ya, y los tiempos de Dios son hermosos. Aún en el tiempo de mayor crisis, creo que Salomón recibió esta revelación, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Por tanto, el tiempo de Dios siempre será maravilloso, aunque para nosotros nos dé la sensación en algún momento que estemos perdiendo el tiempo por una batalla espiritual, por una guerra del alma, por una guerra interior. ¿Sí me están cachando? Bueno, se me fue la hora. Quiero que veamos un último versículo, que es Juan, capítulo 15.
versículo 1 al 5. Lo voy a leer yo, ¿ya? Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice, ¿puedo tomarme unos minutos más, no? Sí, se cortó la red, ¿ok? Presten atención porque la fe viene por el oír. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fuertes declaraciones, pero tiene el contexto, o sea, cuando Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, el objetivo es no producir frutos. Y no te estoy hablando de casa, trabajo, auto, no te estoy hablando, me explico, o sea, estoy hablando de algo intensamente de la vida con Dios. Nosotros somos misioneros, servimos a Jesús, amamos a Jesús. Él nos rescató, como decía Efesios 2, ¿cierto?, de una vida de tinieblas y de oscuridad. Y queremos, ¿cierto?, que la vida sea significativa. Es significativa con Cristo, es significativa con Jesús y nosotros podemos ver la gloria aunque estemos trabajando con dos niños, aunque estemos proyectándonos, cierto, en un campo misionero donde hay una dureza de corazón y tengamos que estar una vida entera para producir la transformación en una persona. ¿Por qué? Porque está entre la luz y las tinieblas. Obedecer a Cristo, vivir para Cristo, es el mejor ejercicio espiritual que nos lleva a aprovechar el tiempo. Obedecer a Cristo, seguir a Cristo, es el mejor ejercicio espiritual que trae riquezas y que trae vida. La clave aquí es la fe, es creer y caminar, es obedecer, es vivir en Él. Amén. ¿Se dio para entender esto? Vamos a parar por aquí y vamos a continuar mañana, ¿les parece? Con el mismo tema, ¿no? Ah, obviamente mañana es mi último día, yo vuelvo a viajar. ¿Ya? Estamos en semana de cumpleaños. Estuve con mi hija ya en Argentina, ahora voy para Rivera. Romy y Raquelita también, que están juntitas. Así que oremos al Señor, ¿les parece? Padre, queremos darte gracias porque uno de los mejores presentes que podemos tener es el presente. Pero tenemos que aprender a vivirlo de tal manera, Señor, de traer sabiduría, como diría el salmista. Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos sabiduría al corazón de ellos. Sabemos que hay una batalla mental, emocional, en el tiempo y no queremos que la ansiedad o el afán, Señor, nos roben el tiempo, pero tampoco queremos que, Señor, esa pasividad, Dios, casi padecer que era insensata, necia, de pérdida de tiempo, nos robe también aquellos planes, aquellas cosas que tú tienes para nosotros. Dios, yo quiero orar reprendiendo cualquier trabajo, cualquier cosa que no produce frutos, aun cualquier forma de pensamiento que trae enfermedad. Señor, yo oro
por ese mover sobrenatural de Dios que puede cambiar la historia, que puede mover el mundo, Señor, y traer vida y vida abundante. Señor, gracias por estar con nosotros y darnos la vida. Queremos aprovechar también los tiempos de nuestra vida. Nos encomendamos a ti en esta mañana, Señor, renunciando a cualquier actividad de las tinieblas contra nuestra vida. Sánanos, restáuranos, danos, Padre Celestial, motivos para vivir. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.